La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Muy buenos días y bienvenidos a las personas que nos sintonizan en este momento. Somos Distrito Informativo y en este momento 8:02 de la mañana, pues nos toca el honor de recibir a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Aristi, abogado consultor en seguridad social, máster en seguridad social y máster en prevención y protección de riesgos laborales. Con él vamos a desarrollar muchos temas, entre ellos la seguridad social, que es un tema que tiene muchas aristas en República Dominicana. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos tan temprano en la mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Estoy para servirle. Qué bueno, señor Aristi. Mire, esto es algo que a todos nos compete, la situación actual del dominicano que se va a pensionar, que no trabaja en el Estado, sino que depende de una AFP privada. ¿Cómo es ese proceso? La queja constante de que la gente en un futuro no va a percibir una cantidad de dinero como para poder comprar las medicinas cuando esté viejo o poder comer en el día a día, de la cantidad ínfima que se manifiesta de que va a recibir. ¿Por qué es así y a qué se debe esa división porcentual que se aporta desde el salario del dominicano? Mira, lo primero que tenemos que aclarar que los empleados, tanto públicos como privados, pueden estar en una AFP. Es decir, hay empleados públicos que están en una AFP y hay empleados privados que están en una AFP. Ahora, habemos empleados que nos quedamos en el sistema de reparto. La ley 8701, cuando adoptó el nuevo sistema de pensiones de capitalización individual, le permitió a los empleados que estaban en los sistemas de reparto anteriores continuar en el sistema de reparto. Ahora, cotizamos igual. Todo el mundo cotiza, es decir, a la Tesorería de la Seguridad Social le pagan todos los meses los empleadores el 9.97% del salario del trabajador en materia de pensiones. Porque la tasa de cotización, la ley contempla 3 seguros obligatorios. Uno es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que en otras palabras es pensiones. Se llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, porque se otorgan pensiones por vejez, que eso es ya después de 30 años de cotización. Pensiones por discapacidad, es decir, cuando un trabajador sufre una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión. Y pensiones de sobrevivencia, eso es en caso de que el trabajador fallezca, a su cónyuge y a los hijos le corresponde una pensión de sobrevivencia. Ese es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que tiene una tasa de cotización de 9.97% del salario. Tenemos el seguro familiar de salud, que tiene una tasa de cotización, son independientes el financiamiento, de 10.13. El 3.04 lo paga el trabajador, que se lo descuenta el empleador de su salario como agente de retención, y el 7.09 lo paga el empleador de sus propios recursos. Y también tenemos el seguro de riesgos, bueno, el seguro familiar de salud, es bueno decir, para que la población lo conozca, contempla varias prestaciones. Nada más no es salud, porque cuando la gente escucha seguro familiar de salud, cree que nada más es salud. Sí. No. El seguro familiar de salud contempla el plan básico de salud, que es el plan que administran las ARS, las administradoras de riesgo de salud. El plan básico de salud tiene un catálogo de prestaciones, una canasta de servicios, que tiene que garantizar las ARS a todos los afiliados. Lo que no está en esa canasta, en ese catálogo, la ARS no tiene la obligación de autorizarlo. Entonces, el seguro familiar de salud también contempla los subsidios. Subsidio por enfermedad, subsidio de maternidad y subsidio de lactancia. Y también tenemos el seguro de riesgos laborales, que tiene una tasa de cotización de un 1%. Y una tasa adicional que puede alcanzar un 0.6%, dependiendo de la categoría de riesgo de cada empresa. Pero puede ser de 1 a 1.6. Fran, escuchándote hablar de todo... Esos son los 3 seguros que contempla la ley. Escuchándote hablar de la cantidad de recursos, que si el 9% y todos esos datos, aquí tenemos un tema sobre todo con lo que tiene que ver con las AFPs y las ARS, de la cantidad de recursos que han manejado en estos tiempos y que la población no siente que al momento de
de su pensión, su recurso está. De hecho, tenemos un movimiento de personas que ha querido su 30% de su fondo de pensiones porque entiende que el manejo que se ha dado no es el correcto, pero también explicarle a la gente qué es el sistema de reparto, que usted lo mencionó al principio y no se entendía también. Ok, mira, antes de promulgarse la ley 8701, que fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, nosotros teníamos dos sistemas de pensiones de reparto, principalmente, que era el sistema de reparto de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos, que es una ley que se viene aplicando desde el año 1981, sí, tiene ya 40 años. Y también teníamos el sistema de pensiones de reparto de la ley 1896 sobre seguros sociales. Lo que la gente le decía el IDCS, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esa ley 1896 solamente protegía a los empleados del sector privado y hasta determinado tope salarial. Los empleados del sector privado que devengaban un salario por encima de la última categoría salarial, el empleador no tenía la obligación de registrarlo y cotizar para él en el seguro social. Es decir, era una ley excluyente. No protegía a los empleados públicos, no protegía a los empleados del sector privado que devengaban buenos salarios y tampoco protegía a la familia del trabajador. Por eso nuestro país en el año 2001 promulgó la ley 8701 que protege a toda la población. Como yo le dije ahorita, tanto en este sistema están los empleados públicos como los empleados privados. Y todo el mundo cotiza de acuerdo con la tasa de cotización que establece la ley, como yo le comenté ahorita. Señor Aristi, qué bueno que usted resalte ese tema, porque, bueno, la gente, no sé si es un mito, no sé si es verdad, pero bueno, eso es lo que dicen. Primero, ¿qué es lo positivo que trae este cambio? ¿Por qué? Porque según resaltan muchas personas, con el sistema de reparto tú te ibas con una pensión más significativa. Y ahora estamos hablando de que tenemos un sistema de capitalización individual que se parte de lo que tú como individuo individual, valga la redundancia, generas. ¿Qué positivo trae esa diferenciación entre poblaciones para el futuro? Exacto. Completando la pregunta que me hizo Ogla, en ese mismo sentido. Mira, el sistema de reparto se difiere del sistema de capitalización individual. Como tú señalas, en el sistema de capitalización individual, las pensiones van a depender de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de capitalización individual al momento de su retiro. Y nada más contribuye el empleador y el trabajador en el sistema de capitalización individual. En el sistema de reparto, las pensiones no dependen de los ahorros que haya acumulado el trabajador. La ley define las pensiones, están establecidas en la ley. La ley 379 del año 1981 establece que un trabajador de 20 a 25 años de servicio y 60 de edad le corresponde el 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años por concepto de pensión. Ustedes ven, la ley define cuánto te va a corresponder a ti por concepto de pensión. Si un trabajador, dice la ley, tiene de 25 a 30 años de servicio y 60 de edad, le corresponde un 70%. Ahora, si el trabajador tiene de 30 a 35 años de servicio y 60 de edad, le corresponde un 80%. Sí, fíjense cómo se va incrementando. Puede ser un 60, un 70 o un 80. Pero en todo esto estamos viendo que siempre son cantidades que en realidad no llegan ni siquiera a cubrir la canasta básica para una persona que en este momento ya va a dejar de trabajar y quizás si tomó todo este dinero y lo metió en un banco, produjo intereses y lo viene a utilizar ya en su vejez, tiene una cantidad importante de dinero con la cual no tan solo tiene un ahorro, sino que también tiene unos intereses con lo que sí podría vivir. Entonces, ¿qué tan efectivo es esto? Bueno, este sistema de capitalización individual, como yo le dije, las pensiones dependen de los ahorros que haya acumulado el trabajador en su cuenta de capitalización individual y de su esperanza de vida al momento del retiro. Y las pensiones se calculan mediante fórmulas actuariales, cálculos actuariales, porque se toma en cuenta la esperanza de vida. Y sí, pero una persona, aunque sea joven, qué sé yo, tiene 18 años y empieza ganando 15,000 pesos, se va a retirar, no va a salir con nada. O sea, no sale con nada a la hora de eso es correcto, pero es por lo que planteaba
Ella, ¿cómo te llamas? Carla. Carla, aquí tenemos Lo que una plante- llamada para usted. Vamos Ok. a ver. Buenas. Buenos días, buenos días. Muy buenos Hola, días. Perdón, chicas, por quererme coger el programa, pero yo le he dicho a ustedes que este es un programa muy bueno y no me da cosas como no participar y preguntas, inquietudes que tengo. Me gustaría que el señor Gabriel me aclare un poquito. ¿Por qué, Francisco Aristi. ¿Por qué ahora tanta verdad, como tanta defensa, como tantos defensores que salen con la FP, con la seguridad social? ¿Y por qué cuando esa ley se estaba por promulgar, no los sindicalistas no defendieron así como están defendiendo ahora? Porque uno crea suspicacia que, por ejemplo, estamos pidiendo el 30%. ¿Por qué le pagan a comediantes, a otras autoridades o personalidades del país, le pagan para decir que no se debe dar el 30%, que no que sé yo cuánto, que no que sé yo qué? Eso crea suspicacia. Ese dinero de nosotros en otros países lo han dado y no ha sucedido, no se ha caído la economía como nos quisieron hacer entender, porque ya pensamos, ya no somos tan brutos como antes. Explíqueme un poquito, por favor. Gracias. Gracias, Marilyn. Fíjate, la ley establece los fondos de pensiones. Es decir, todo el mundo, todos los empleadores y trabajadores cotizan para que el trabajador, al momento de su vejez, ya al llegar a su vejez, tenga derecho a una pensión. Si le entregamos los fondos de pensiones de manera anticipada, eso no es un sistema de pensiones. Se denaturaliza, se denaturaliza el objetivo de lo que es un sistema de pensiones. La cuenta de capitalización individual de cada trabajador no es una cuenta de ahorro común y corriente. No es una cuenta de ahorro que tiene el trabajador en un banco cuando abre una cuenta, que puede retirar cuando lo considere necesario, para una enfermedad, para su alimentación. No. La cuenta de capitalización individual solamente es para cuando el trabajador llegue a la edad de vejez, otorgarle una pensión. Entonces, yo siempre he manifestado que no estoy de acuerdo con que se devuelva el 30% de los fondos de pensiones. Lo que hay que modificar, oye, si vamos a dejar, yo siempre digo esto, nosotros tenemos, el gobierno tiene que analizar bien si va a dejar este sistema de pensiones de capitalización individual o si va a adoptar un sistema de pensiones de reparto. Ahora, si vamos a dejar este sistema de pensión de capitalización individual, tenemos que modificar el esquema de financiamiento. Oye, como yo le dije ahorita, todos los meses se deposita el 8.40 del salario del trabajador en su cuenta de ahorro. Es decir, si un trabajador gana 100,000 pesos. Pero quien gana el interés de ese dinero no es el trabajador, es la AFP. Y está ganando y está trabajando con ese dinero. Se supone que la AFP te genera ciertos intereses, gana parte, o sea, Un parte 1%. del fin Del de la dinero. AFP es que les rinda al contribuyente. Yo tengo una pregunta a propósito de las modificaciones que usted estaba mencionando. En el Consejo Económico y Social precisamente inició un proceso de diálogo por las reformas que incluye el tema de la seguridad social. Me gustaría saber desde su perspectiva cuáles son quizás los elementos más urgentes que se deben de modificar en las leyes relacionadas a la seguridad social, y de manera particular le pregunto sobre el caso de las ARS privadas a las que están adscritos funcionarios del gobierno, obviamente. O sea, empleados públicos, que se supone que la ley establece que cada empleado público debe cotizar en SENASA, y no es así. Y una de las propuestas que ha hecho este gobierno en la propuesta original es precisamente que los empleados públicos pasen al SENASA. ¿Eso sería bueno o malo? Y entonces la pregunta sobre las principales modificaciones que usted entiende que se deben de contemplar. Bueno, te voy a contestar primero la segunda, porque es más breve. Mira, la ley 8701, en el artículo 31, párrafo 1, literal A, puso a cargo del Seguro Nacional de Salud. Así que se llama Seguro Nacional de Salud. ARS SENASA le dicen. Pero el nombre que le dio la ley fue Seguro Nacional de Salud. Que la gente lo confunden con el Servicio Nacional de Salud. Con el CNS. El Servicio Nacional de Salud es que tiene a su cargo
los hospitales públicos. La prestación de los servicios de salud a través de los hospitales públicos. Es una institución, el Servicio Nacional de Salud, que surgió en el año 2015 con la ley 123-15, que separó la prestación de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. La separó. Ahora, el Seguro Senasa. Nacional de Salud, te dije, la ley puso a cargo, como bien usted señala, los empleados públicos a cargo del Seguro Nacional de Salud. La afiliación y administración de los riesgos de salud de los empleados públicos, la ley lo puso a cargo del Seguro Nacional de Salud. ¿Qué resulta? En el año 2007, cuando inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMO, ellos estaban, los empleados de la UAS tenían una póliza privada, porque hasta septiembre del año 2007 lo que había era póliza privada. No había iniciado el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, O sea, no de la Seguridad existía. Social. No había iniciado. ¿Qué resulta? ASODEMO elevó un recurso en ese momento se llamaba Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Hoy se llama Tribunal Superior Administrativo. Elevó un recurso porque no querían ir al SENASA. Lo que usted señala. Pero ¿Qué ahora resulta? mismo, ¿qué usted cree que es mejor? ¿Que en efecto suceda que los empleados públicos pasen a SENASA o que se mantenga igual? Porque las ARS privadas lo que dicen es que eso es una libre elección y que se estaría violentando la Constitución. Eso es parte del argumento que hacen las ARS privadas. ¿Cuál usted cree que sería lo mejor? Mira, yo pienso que debe primar el principio de la libre elección. ¿Por qué? Porque si un empleado no está conforme con una ARS privada, puede elegir la ARS SENASA. Porque la ARS SENASA tiene 3 funciones. Primero, la pueden seleccionar los empleados privados. La puede seleccionar la ARS SENASA. Es decir, compite con la ARS privada. La ARS SENASA también tiene su cargo. De SENASA, por ejemplo. Exacto. La ARS SENASA también tiene a su cargo, por ley, los afiliados del régimen subsidiado. Entonces, el SENASA subsidiado, la gente le dice. Sí. Por ley, la ARS SENASA también tendrá a su cargo, porque no se ha implementado, que eso es una de las reformas que pienso hablar, los afiliados del régimen contributivo subsidiado. Es decir, los trabajadores por cuenta propia o autónomos. La ley puso a cargo también del SENASA la afiliación de los trabajadores autónomos y su familia y sus dependientes. Ahora, ese régimen no se ha implementado. El régimen contributivo. La ley establece 3 regímenes de financiamiento para proteger a toda la población. Que el régimen contributivo, que comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados, que eso es financiado por los empleadores y trabajadores. El Estado no contribuye. El régimen subsidiado, que es financiado por el Estado, que es para las personas indigentes, de bajos recursos. Y ese que no se ha creado. Y el régimen contributivo subsidiado, no que no se ha creado, está contemplado en la ley. O sea, pero no se aplica. Exactamente. Las autoridades no le han dado cumplimiento a la ley. Que es también lo que ha pasado con las ARS privadas y los empleados públicos. Exactamente. Lo que pasa con los empleados públicos y la ARS SENASA. Resaltando, entonces, señor Aristi, esa es la situación. El régimen contributivo subsidiado no se ha implementado. ¿Por qué? Porque ese régimen establece que será financiado por una contribución de los trabajadores por cuenta propia o autónomo y una contribución del Estado para suplir la falta del empleador. Como los trabajadores por cuenta propia no tienen empleador, la ley contempló que el Estado lo aportara. Y ese régimen no se ha implementado. Lamentablemente ni siquiera se han hecho los esfuerzos para implementar el régimen contributivo subsidiado, y entonces de manera que los trabajadores por cuenta propia en este momento no cuentan con la protección de la seguridad social. para mejorar el sistema de la seguridad social dominicana, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para cambiar esta situación? Mira, puntualmente. Sí, eso, exacto. Mira, una de las propuestas, nosotros trabajamos en el año 2016 con la elaboración de un proyecto de ley para la modificación de la ley de seguridad social. Yo he trabajado con 3 proyectos de leyes. Ese proyecto de ley contemplaba una modificación integral de la ley de seguridad social. Más de 100 artículos propusimos que se han modificado. Pero eso es como hacerlo de nuevo. ¿Por qué? O sea, no funciona el actual, no estaba dando resultados. ¿Por qué modificar? O sea,
Ustedes saben que durante el desarrollo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, hemos encontrado muchos aspectos, vamos a decir así, que es necesario mejorar, como por ejemplo las pensiones. Claro. Exacto. Entonces, en ese proyecto de ley lo contemplamos. Recientemente elaboramos un proyecto de ley antes de salir de la CISARRIL, y ese proyecto de ley también lo dejé en la CISARRIL. Pero, ¿cuáles son, vamos a decir, las modificaciones principales que nosotros proponemos? Por ejemplo, tenemos que definir qué vamos a hacer con el régimen contributivo subsidiado. Si lo vamos a implementar o vamos a modificar su esquema de financiamiento. Eso es urgente. Otra situación, el poder de veto. Yo no sé si ustedes han oído mencionar el veto. En el Consejo Ustedes Nacional. saben que el artículo 24 de la ley 8701 establece que para que el Consejo pueda aprobar una decisión o una resolución, tiene que contar con el voto favorable de un representante de los empleadores, de un representante de los trabajadores y de un representante del gobierno. Eso ha impedido que muchísimas resoluciones, decisiones del Consejo no hayan sido aprobadas porque afecta a uno de esos tres sectores. Decisiones que benefician al afiliado y que perjudican al empresariado. Siempre es así, ¿verdad? Correctamente. Es así. Decisiones que en sentido general benefician a los afiliados. Por ejemplo, en el Consejo reposa desde el año 2011 una propuesta para que el Consejo apruebe la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. El artículo 140, párrafo 2 de la ley 8701, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá el aporte porcentual de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. Que esa es otra, que se pensiona ¿Qué? no tiene seguro. Exactamente. Lamentablemente un envejeciente que cuando más lo necesita no tiene ese amparo. Pero si le dan ese porcentaje de lo poco que reciben, entonces se van a quedar sin nada también, señor Aristi. Es que mira, es un 3%. El Consejo aprobó mediante la resolución 22505. El Consejo aprobó el aporte de los pensionados por discapacidad y sobrevivencia, pero omitió los pensionados por vejez. Si una persona ahora lo pensiona por discapacidad, vamos a suponer una persona en su casa se cae de la escalera y ese accidente le produce una discapacidad permanente para el trabajo, tiene derecho a una pensión. Sí. Sí. No tiene que ser relacionado con el trabajo, el accidente, ¿eh? Ok. Un accidente común. Que lo deje discapacitado, pues tiene derecho a la pensión. Y Entonces, mira, actualmente a los pensionados por discapacidad le descuentan el 3% del monto de su pensión para el Seguro Familiar de Salud y tienen derecho actualmente al Seguro Familiar de Salud. Lo que no tienen derecho son los pensionados por vejez. Oye, porque esa la ley, el Consejo, en esa resolución 22505 no incluyó a los pensionados por vejez. Es tan sencillo que el Consejo apruebe una resolución ordenando a que los pensionados por vejez también se les descuente el 3%. es así de sencillo. Lo que necesitamos, señora, es voluntad. Y tenemos que agradecer, Exactamente. lamentablemente ya estamos cortos de tiempo, tenemos que agradecer la presencia aquí temprano en la mañana en Distrito Informativo de Francisco Aristi, que ha venido a darnos un poquito de luz. Esta es una visita que debe de extenderse para que pueda decirnos en realidad, porque este es un tema demasiado Extenso. Amplio. no tan solo extenso, difícil. Y es que no hay voluntad de, por cómo tú dejas a un señor mayor Cuando sin más la lo necesita. posibilidad de un seguro médico cuando es ahí quizás que más lo va a necesitar. Lo pagó la juventud entera, no lo usó nunca y ahora cuando lo necesita no lo tiene. Qué mal. Vamos a continuar con Distrito Informativo. Quédate con nosotros, volvemos luego de esta breve pausa comercial. Distrito Informativo.